De regreso con ustedes, son las 12:39 de la tarde. Este es el plato del día. Hoy es jueves 22 de agosto del 2024, Día Mundial del Folclor. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Tenemos informaciones. La Fiscalía tipificó el asesinato de la niña por su madre como un homicidio voluntario. Y uno se llama, yo me sorprendí porque se supondría que ella tiene algún problema de salud mental, pero si fue voluntario es porque ella lo planificó, lo articuló. Sí, pero el loco planifica también. Con nosotros aquí está Jonan González, y también se va a sumar Ulises Jiménez, que ha estado hablando con psiquiatras. Qué duro. Con psiquiatras. Mira, en lo que llega Ulises, señalar que hoy, Jonan, no sé si lo tiene como referencia, el Caribe en su versión impresa publica un importante análisis de 4 especialistas en materia de derecho penal, incluido Carlos Salcedo, también el delegado del PRD ante la Junta. Eddie Olivares. No, del PRD. Se me olvida el nombre, delegado del PRD ante la Junta, abogado, catedrático universitario del PRD. Vicepresidente del PRD. Se me olvida el nombre. Félix Damián Olivares, Carlos Salcedo, Pedro Duarte Canaán y José Pérez Volques. Pérez Volques. Pero Volques ya no está en el PRD. Sí. Pero bueno, lo discutimos después. Sí, bueno, sí. Bienvenido, Ulises. El caso es Jonan, que señalan ellos, no sé si ustedes dirán en esa línea, que no debió imponerse la medida de coerción, sino directamente el referimiento hasta un hospital psiquiátrico. Que no existe en el país. Aquí no hay hospital psiquiátrico. Por algún centro. O sea, hay un hospital psiquiátrico, no hay manicomio. Bueno. Para mí realmente ver la calificación jurídica en primera instancia, lo primero que le dio el Ministerio Público, obviamente me anima a pensar, pero ¿qué encontró el Ministerio Público para determinar que hubo una premeditación, una acechanza, como ellos dicen, en esa escena del crimen? Y en última instancia, ya cuando vi la decisión, me sorprendió sobremanera porque me pregunto qué vio ese magistrado o qué le impidió a ese magistrado o magistrada ver que estaba frente a una persona con evidentes problemas mentales. Me recordé del magistrado Alejandro Vargas, señores, que conociendo una medida de coerción, cualquiera entendía que él perdía el tiempo al preguntarle a cualquier imputado: si yo le digo de qué color es esa pared, ¿qué usted me dice? ¿Cuál es su nombre? Le preguntaba, iniciando. ¿Usted entendió lo que el Ministerio Público dice de usted? Y se lo explicaba en palabras llanas. Para conocer de alguna manera. Para determinar inmediatamente, sin que le digan que tuviera ningún tipo de problema, si el individuo está apto para conocer un proceso. ¿Está esa mujer apta para conocer un proceso penal en su contra? ¿Tú la viste, Jonan, estos días? ¿Qué tú entiendes? Con ella. ¿Qué tú entiendes? No, que no es una persona, solamente por la manera y las emociones que está mostrando en determinados momentos, usted se da cuenta que no concuerdan las emociones con el hecho y el momento determinado que se está viviendo. Ninguna madre en sus 5 sentidos ni siquiera puede pronunciar la oración de que sí, me dijeron que yo le llevé el cuello a mi hija. Profesor Ulises, ¿a usted qué le dice la experiencia? Porque a veces hay imputados que se hacen el loco. Y los entrevistados. Hay imputados que se hacen el loco y a sugerencia, a recomendación de su abogado, se hacen los locos. Mira, hay de todo. Sí, hasta se untan caca. Sí, eso es sabido. Eso hemos sabido. Y aquí en el país y en el extranjero. Sí, profesor. Mira, hay de todo. En esto hay que tener mucho cuidado a la hora de, incluso hasta de dar opiniones, porque yo conversé en el día de ayer y hoy con psiquiatras y ellos concuerdan con que hay una evidente problemática en la salud mental de esa señora. No profundizan porque no tienen el caso en las manos. De hecho, se quejan de que la Fiscalía no tiene, la Procuraduría no tiene un equipo de psiquiatras especializados, forenses, que, in situ, en el momento que sucede una situación así, puedan hacer un levantamiento rápido, que le diga a los fiscales actuantes, ese es el perfil de esta persona. No lo tienen. Tomar una decisión judicial. Exacto, no lo tienen. Y evidentemente que eso molesta a los profesionales de la psiquiatría. Eso por un lado. Por otro lado, y he estado viendo el expediente, y como dice Jonas, ha hecho la Fiscalía un
un sometimiento a destiempo, un pedimento a destiempo, eso lo determinarán los juristas, el tribunal. Pero la realidad es que yo veo en el expediente mucha flojedad, no le veo sustancia. Al tiempo. Por lo que presenta la fiscalía, yo no digo que no existen pruebas. Yo lo que pienso es que ese expediente, y por la experiencia que tenemos los periodistas cubriendo casos judiciales, lo veo muy flojo. Ojalá que cuando la parte de la defensa analice eso, no se dé cuenta de qué tan flojo está ese expediente. Wow. Y que esta persona, yo no soy psiquiatra, pero esa señora no debió ir a la cárcel. A mí me choca debieron apartarla. Yo no soy psiquiatra. Claro. Recluirla. Exacto. Debieron apartarla, recluirla, ponerla en un lugar solo, o sea, ella sola, a ver cómo se empieza a tratar esa persona. Ahora, hay algunas incoherencias que he visto ahí, que mientras interrogaban al niño, por ejemplo, al niño le preguntaba, al niño sin preguntarle, él decía, mi mamá es inocente, mi mamá no la mató, mi mamá no la mató. Pero es que es evidente que al niño se lo inculcaron. O sea, y en un momento determinado, ya en la tercera ocasión, el niño dice, ¡que no la mató! O sea, él se altera, el niño se altera. ¿Y quién le hizo esas preguntas y cómo se... Es que no se la hicieron, nunca se la hicieron. Según lo que consta el interrogatorio, la parte física, que la he revisado, reitero, pero fue al niño nunca le preguntan... ¿Fue en una cámara Gesell? No, eso fue en la fiscalía, en el destacamento policial. Pero si el niño vive con el papá, ¿verdad? No, eso es una familia formal. Una familia sí. De hecho, cuando en un momento determinado él dice, bueno, yo estaba durmiendo y mi mamá me despertó y me dijo que había un atracador en la casa. Que había un atracador en la casa y que mató a mi hermanita. Wow. Pero el mismo niño dice, yo no vi atracador. Yo sí vi a mi hermanita tirada, pero yo no vi o sea... Hay unas cuantas incoherencias en lo que dice el niño y es entendible, es un niño de 5 años que está en shock, que no, incluso cuando él estaba en el destacamento, él dijo, yo me quiero ir de aquí, yo tengo, ahora, esto de haber frío, son 5 años, por Dios. Más que la incoherencia, lo que se debe extraer de ahí es precisamente la coherencia, porque él mismo, la incoherencia la da a denotar en su mismo testimonio. Hay cosas que son muy evidentes. De ese expediente, precisamente, hay que observar, por ejemplo, a mí me llama la atención que pese a que uno dice, bueno, hay problemas mentales, evidentemente, pasó un lapsus, la señora cometió el hecho, pero los fiscales se concentraron en algunos detalles de la escena del crimen, que quizás es lo que le da a ellos la idea de que fue algo premeditado. Por ejemplo, una llamada que ella le hace a su esposo. La misma videollamada que le hizo. Aparece antes de cometer el hecho. Luego le cuelga, dice abruptamente, y luego entonces lo llama para que regrese a la casa porque había pasado un problema. Por videollamada la llama. La última vez que lo llamó. La última vez, exactamente. Al él no ir, entonces ya lo llama por videollamada y él logra percibir la sangre que hay en la casa. El esposo. El esposo. Y es cuando entonces llama a una vecina para que fuera a la casa, pero la casa estaba cerrada por dentro y tuvo que llamar a su hijo pequeño para que le abriera esa vecina. ¿Y el tema del pastor, sí o no? ¿Hubo o no hubo? ¿Hay registro de eso, de que hubo llamada? No sé, por lo menos en el expediente no está contenido esa parte. Y el otro elemento que llama la atención, o sea, me llama la atención esa llamada que se habló entre esos esposos previamente a ese hecho. Y el otro hecho, entonces, que los investigadores encontraron los anillos de compromiso de estas parejas debajo del cuerpo de la niña. Los aros que tenía la esposa. Para más. De ambos. Sí, de compromiso, de casado. Entonces, sí, los anillos de ambos. Y estaban, como dice, mira, Jonas, qué bueno que tú traes ese dato a colación, porque lo que saben de magia negra, yo te estoy mirando, pero yo no creo que es que tú sabes de magia negra. Te estoy mirando porque yo sé que eso te llama la atención. Mira cómo tú alteras los ojos. Sí, entonces, esos 2 anillos, ¿qué significan esos 2 anillos debajo del cuerpecito de la menor? Pero además, Jonas, yo te pregunto, ¿cómo es que ella le dice al niño? Samuel, oye esto, ¿cómo es que le dice al niño? Tu hermanita está en casa de la vecina peinándose. ¿Y cómo es que cuando la vecina llega y le pregunta, porque quien llama a la vecina
es el papá y le Sí. dice, vaya, suba a ver qué es lo que está pasando. Corre, ve a ver si yo dejé tal cosa conectada. Exacto. Sube, entonces cuando la vecina sube, que le abre la puerta, El niño. realmente le pregunta a la mamá, ¿y dónde está la niña? Y ella le contesta, yo no sé. Ay, Dios. O sea, le da una respuesta a la vecina y le da otra distinta niño. al niño. Pero ahí estamos viendo una persona en un proceso psicótico. Eso le iba a decir, a todo eso, de esos elementos que me dicen que hubo una premeditación, no deja de existir el hecho cierto de que estamos frente a una persona de que evidentemente Con tiene problemas, problemas. claro, de Sí. salud. Eso es así. Un brote La está- psicótico. Empieza a ver cosas y a oír cosas. Cuando- Ojo, los vecinos oyeron muchos ruidos. Yo reflexionaba con alguien y me decía, pero es que tú no sabes cómo es que los evangélicos hacen cultos, cómo es que los evangélicos oran, hacen bulla, hacen gritos, hablan en lenguas, no sé qué cosa. Probablemente eso fue lo que Interpretaban escucharon los los vecinos. vecinos. Sí. Eso fue lo que, probablemente, estoy especulando, escucharon los vecinos eso, pero a lo mejor en medio de ese ruido sucedieron 1000 cosas que nadie sabe. Eso por una parte, y por otra, quien tiene premeditación y alevosía para matar a alguien no quiere que se enteren después, o por lo menos que le dé tiempo a escapar. Y no hace ruido, y lo sabemos porque ya hemos tenido casos muy tristes en lo que la persona mata, mete el otro en una cubeta, y de manera que casi nadie se da cuenta. Sí, En este caso, vuelvo, sumamos y restamos, y estamos viendo una persona totalmente descontrolada. Sí. Claro. Pero recuerda que hay miren, una en combinación términos- ahí también, religioso y hechicero. Ella amenazó a los policías que la estaban escoltando ahí Con en el cortarle la Palacio de cabeza. Justicia, Es ¿no? Y que con yo hacerle creo, brujería con señores, una tía que bruja. Ay, Es que ay, yo creo, miren, y ay. discúlpenme, me Ay, van a no. disculpar Que hay una ciertas mezcla ahí clases, de sazones. Sí. profesionales y cosas. Yo creo que esa señora tenía 3 condiciones que cualquiera que no tenga su mente bien puesta corre peligro. Ujú. Ujú. La formación militar, Sí. que de una manera u otra Tienes incide mucho en toda la la mente de la razón, persona. una. Para ser doctor hay que estudiar bastante. Sí. Conozco de personas que no le ha ido muy bien en esos 12 años que hay que cursar. Ajá. Ujú. Y entonces el fanatismo de la religión. Sí. O sea, son 3 Pero en ese condiciones de fanatismo, verdad. permíteme abrir unos paréntesis. Está la parte religiosa, ¿verdad? La doctrina que sea y Sí. lo que venga, y lo que ustedes están mencionando de la brujería, que lamentablemente estamos viendo mucha gente que pasa de un lado al otro, y lo digo porque Con tengo facilidad. una persona muy amada que ve esos videos, que cuando tú ves a ese pastor Es que son o creyentes predicador, o predicador hablando, tú Una lo que dices, familia, pero ven sí. acá, es de brujería que me está hablando, es de adivinación, es algo Sí. muy parecido. Sí, sí. Entonces es como que pasan de un lado al otro, y es algo que es muy, muy difuso, difícil de entender, y vuelvo y defiendo porque como creyente que soy, como Ay, persona Dios que mío. practica la religión y que pertenezco precisamente a una religión protestante, vemos tanta amplitud y tantos tipos diferentes de doctrinas, por una parte, y por otra, vuelvo y digo, no todos los días se ven estos casos. O sea que no podemos decir que es la religión la que te lleva a eso. El tema es mental, es salud mental. Porque yo voy a una congregación donde van 300 personas todas las semanas. Nunca se ha visto un caso de esto. Y así está lleno el país de iglesias. Entonces, es el tema de la salud mental. Y por supuesto, hay pastores y pastores. Hay doctrinas que son charlatanas. Son charlatanas. Y relajan y manipulan a la gente. Y hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Ese caso, mire, en términos reales, porque estamos discutiendo quizá posibles orígenes del problema o el origen del problema, pero en términos reales, y yo, por ejemplo, que acostumbro a cubrir este tipo de casos, me indignó. Fíjense que me resisto a veces a dar opiniones al respecto, pero ver esa decisión de un juez de atención permanente, mandar a esta persona a prisión preventiva por 12 meses con un evidente problema, y el juez me dirá, bueno, pero ¿y para dónde la mando? Si no tiene otra cosa que hacer. No hay, Entonces, ahí no hay el centros problema especiales. No hay. es peor. No hay para centros el especiales en el Estado. país. Exactamente. No lo hay. Es lo que me va a decir el juez, ¿para dónde la mando? Exacto. ¿A dónde la Entonces, manda? ahí el Y problema es mayor, que el Estado no tiene realmente cómo procesar. Fíjate o que en cómo- la medida... que en última instancia le voy a decir una cosa, va para su casa, porque Claro. evidentemente Está- un juez va a tener que declarar a esa persona inimputable, Samuel, que no tiene la capacidad. Fíjate que para en la medida que soportar mandan de una coerción, también ordena que se le haga un examen Exacto. psiquiátrico. pero, ajá. Pero ve cogiéndote tus 12 meses en Najayo mientras tanto. Pero como yo que- te pregunto, Samuel, yo te pregunto, porque tú resoluta muy fácil. Sí.
Y a veces hay que ser bastante suelto con eso, porque yo te pregunto a ti, si mandan a esa señora para su casa, ¿Quién? Es un peligro público también. Es un peligro público. pero hasta el marido que Pero vaya, eso no pasa, por Dios. eso no pasa porque recordemos que el informe que ha hecho la Defensoría Pública te dice a ti que hay muchos enajenados mentales en las cárceles. Sí. Y es lo que va a pasar Ella con será una esto. más. La cárcel, y no recordamos, dime un caso, tú que tienes cubriendo la justicia de personas con problemas mentales que los manden para su casa. No. Ninguno. Ninguno. O sea, no, Pero no es peor aún, Albanelli. Eso que tú dices Al contrario, es la familia peor está todavía. pasando trabajo y se nos acerca Claro. a menudo. Es Claro. peor, Personas es que peor no están en todavía condiciones. porque no solamente se manda a un lugar inadecuado, sino que allí Empeora. empeora. Claro, Y no empeora. solo empeora, sino que le busca problemas a los Corren demás peligro. libertad Al que están sistema. en Corren peligro. el mismo sistema. Al sistema. Ponen en peligro el sistema. Eso Señores, pasa, recuerden corren el peligro. caso de Jeffrey Pero no, Dahmer. también hay que ver, no tienen acceso quizá Bueno. Recuerden el caso de Jeffrey Dahmer, el famoso... o pues se pueden, perdón, Nere. Hace ¿Qué daño. pasa también? Se están en un ambiente en el que se aíslan. Autolesiones también. Se aíslan y pierden el sentido de lo que es la vida. Pero eso sería quizás el mal menor para el sistema, para el ambiente. Para él o para ella no, porque lo que hace es que profundiza más su crisis. Sí, claro. Pero si decide quedarse, por ejemplo, en una celda y no salir más nunca, y no comerse el alimento que le lleven, o no dejarse tratar, quizás sería el mal menor en el sentido de la influencia que pudiera generar hacia el sistema. Pero esa persona, si no come y no se le suministra ningún medicamento, se va a morir ¿en qué? En una semana. Ujú. Ahora yo quiero... O menos. Yo quiero poner la atención de nuevo en el tema. Está bien, conocemos que no hay hospital psiquiátrico que le dé atención a las personas con este tipo de situación, que se haya visto involucrada en un hecho tan horrendo como este. Pero ¿qué pasó con el sistema de salud? Esta señora era médico, es médico, trabajaba, brindaba servicios a, Sí, pero a personas recuérdate normales. qué tipo de servicio brindaba, Bueno, que no sí. ponía en riesgo la salud de la gente. Bueno, pero Era bueno, administrativo. bueno, eso está. Bueno, pero ella dicen Eso que hay ella que es de ver. salud ocupacional. Ujú, ujú. Sí, Si en, pero si en algún era momento... sí, pero el trabajo que hacía esta Ajá. señora en el Idopril, Sí. recordemos que era orientación al afiliado. Sí. Que llegaba con algún inconveniente Sí, para pero interactuaba poder con personas. pero tal. así pero lo tenemos que te el digo 25% de la población. pero lo que No, te pero digo que es, normal. pero lo que te Daba digo es clase. que no ponía en riesgo Exacto. Que sepa la tú. integridad física. Que No. sepa tú. Bueno, en Pero- ese lugar. No creo. en ese Porque lugar. ahí tú no Habría vas que que te ver. mediques Ustedes no ni se acuerdan nada. una Ella era psicóloga el otro profesora. día que le volaba Fue a la profesora. gente, que Ella le fue voló profesora. una psicóloga que le voló al marido, que después surgió un video de ella volándole a una compañera de estudio, una psicóloga, y después muerta de la risa y le rompió el carro al marido a batazo. Y era una No, profesional. pero recuérdate que también Hace falta evaluación. hay un elemento importante que siempre yo lo veía, por lo menos en el centro de atención a víctimas de violencia que funciona en la zona colonial, y es que hay que también terapear, vamos a decirlo así, a la psicóloga. Sí, Llevar a terapia, claro. Porque Recibe la descarga de todo el ellos mundo. van, Sí. ellas Recibe van, es problemas. parte de su profilaxis. Ellas tienen que Hacer catarsis. hacerse su catarsis Sí. y ellos tienen su propio Sí, psicólogo sí, donde sí. ellos van y vacían lo que reciben. Miren, señores, ha llegado el momento de irnos a una Ay, pausa. hombre, no. pero no quédese ahí, Ah, quédese bueno, ahí pues ustedes, queden- quédese ahí. la que manda habló, Sí. así que no se muevan. Esto es el plato del día. Agradecemos Ulises, tú tienes que a decir Ulises qué te gusta, Jiménez cuál y es a tu comida Jonan favorita González. cuando regresemos y Jonan también. Ey, sí. El plato del día.
De regreso con su espacio, el plato del día, que llega a ustedes a través de CDN Radio, 92.5 para el Gran Santo Domingo, zona sur y este del país, 89.7 para las 14 provincias del Cibao, 89.9 para la demarcación donde vive Ulises Jiménez, tiene una villa ahí en Punta Cana. Principado de Punta Cana. Sí, y para todo el mundo, cdnradio.com.do. Digo que Ulises tiene una villa, eso no había que decirlo porque en su vestuario se nota tanto en el de Ulises como en el de Don Jonan González. Y por supuesto, estas dos damas no se quedan atrás con la elegancia que les caracteriza. Yo vivo en los jardines colgantes de Santo Domingo Norte. Ofrezco la Virgen de la Altagracia. No, tú vives, en realidad tú vives en la zona rural de Santo Domingo. ¿Quién dijo? Ese es el futuro, la zona norte de unas dígaselo a Dios. Mira la real estate, inmobiliaria. Las inmobiliarias, lo que se está haciendo por ahí es que se me va, a veces se me cruzan. Pero las torres que se están haciendo en Santo Domingo Norte igualan sí, las que se erigieron en la Anacaona. No, y en la avenida del Mirador también. Claro. Por ahí hay proyectos, pero mira, y una iglesia que me está gustaría haciendo tener el rito ahí cerca del Mirador. También la iglesia católica está haciendo una iglesia grandísima, la iglesia, ¿cómo se llama? la del bueno, está la de Mirte en Aarón, hay varias, Sí. pero también la inversión inmobiliaria es tremenda. Y por hablando ahí. de iglesias. Y el presidente va a estar también invirtiendo dinero que le están dando de los aeropuertos. Los aeropuertos. Para mejorar el puente Mellizo, después el cruce de la Colombia. Y ese mirador está espectacular. Es lindo, es lindo. Hablando de iglesias, señores, hay que yo dejo una pregunta. Habla de la iglesia Monte Moriach, que allí se congregaba esta médico, que de paso Moriach, el nombre del monte donde Abraham llevó a sacrificar a su hijo. Ahora son creativos. Con un cuchillo en mano. Estas iglesias son creativas. ¿Usted se acuerda de eso? Hay que decir que estas iglesias son creativas. Que Samuel la pegó por los 411. ¿Se dio cuenta? Análisis. Sí, el lunes lo decía. Además pudiera tener. Ulises entrevistó a un pastor. Claro. Lo tenemos el corte. No, pero antes de que eso se supiera, hay que decirlo. Samuel aquí hizo el análisis. Es que Samuel en realidad está infiltrado. Yo le hice un contraanálisis también diciéndole que eso había pasado hace como 5.000 o 7.000 años, de acuerdo a la tradición judío-cristiana, allá en el Monte Moriach, y que aquí eso no suele estar pasando. Para que no mezclen. Recuérdale a la gente qué fue lo que ella pasó. Ella está defendiendo su iglesia en el Moriach. En el Moriach. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, Abraham, una columna vertebral del judaísmo y del cristianismo y del islamismo. Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Había un momento en el que en el libro de Génesis cuenta que él esperaba un hijo del matrimonio con Sara, ¿verdad? Con Sara. Entonces no llegaba, ya estaba muy entrado en edad, 100 años, si mal no recuerdo, Sara 90. Le oró y finalmente le concedió este hijo Isaac, pero posteriormente tuvo una visión de que Dios se lo había pedido en sacrificio. Él arrancó con un arma blanca en manos. Un arma blanca, hermano. Arrancó, no te puedo contar el Génesis completo, mi amor, porque imagínate sacar el programa. Pero realmente arrancó con su cuchillo en mano. Mi hijo Isaac obediente. Lo puso a cargar la leña él mismo. Era parte de las tradiciones. Puso al muchachito. ¿Con sus hijos? No, sí. No con los hijos, con sacrificio con animales. Con lo que Dios pidiera. Con animales. En su momento. Era siempre. Puso al muchachito a cargar la leña. Vamos para el monte. Subió, papi, pero ¿y la oveja? Porque normalmente era un carnero. Bueno, mi hijo, Dios proveerá. En su momento ya listo, montamos al muchachito en el sitio, pero a tiempo recibió una señal divina, dice la Biblia, de que Dios le dijo, detente, no ponga tu mano sobre el niño. La señal divina. Eso no puedo decírselo a esa muchacha. De eso se queja ella. Ahora ella es atea. En el testimonio que daba en Santo Domingo Este, decía en el video, yo esperando que Dios me diera la misma respuesta que le dio a Abraham en su momento, y no me dijo nada. Me dejó sola y no me dijo nada. Y el aprendizaje, me dejó sola. La palabra de Dios para eso que te dice es para ver cómo tú renuncias a cosas que son muy importantes para ti. Ya no crees. Pero no hay que decir, para que tú mates hijos. Pero hay que decir, bueno, yo no sé mucho de brujería. Yo no sé de brujería. No, porque eso es religiosidad, doña. A religiosidad. Es una falta de respeto ahí. Bueno, no mezcle un ella sí sabe de brujería. Pero es distinto a lo que ustedes están sabe diciendo. de brujería. Es distinto a lo que ustedes dicen, lo que voy a decir. No tiene que ver con el
génesis, no, Ok, no. ok. Sino que sí escuchaba, bueno, mi familia es de San Juan. Sí. Mi familia, Te estoy diciendo. mi papá era de Empezó a cantar ya. Cañapistol, mi mamá Oye. de la zona, una zona muy bonita, que hay Sí. mucho guandula. ¿Conocen el recuerdo, ambiente? no he Vale, ido yo. nunca más. ¿Conocen de hechicería? No, y escuché en una oportunidad que una persona muy conocida había dado a su hijo en sacrificio Oye. Wow. para Una se lo había propiedad. vendido al diablo, decía. Sí. ¿En Decía. cuánto? No lo sé, y se hizo rico. Pues oigan Pero otra espérate. cosa. Sí, sí, La será todo. cultura ¿Y azteca, la cuánto cultura pagan más o menos en maya, San Juan? la cultura... No yo sé. creo que los Porque taínos tú no estás tenían pensando en eso de vender hacer heredera. sacrificios. Pero las culturas precolombinas... Señores, díganme si yo puedo vender un amigo. Las Un culturas amigo. precolombinas también contemplaban los Que yo sacrificios no quiero humanos. mucho. Oye, Nereida, Para ver si conseguimos algo. Señores, Las acuérdense. culturas precolombinas también contemplaban los sacrificios humanos, es algo que globalmente se veía, también hasta incluso en la cultura vikinga, Sí. era parte del diario Del vivir. ritual, Por aquí, por las Polinesias, si había un volcán Nerea tiene su encendido, agenda. tiraban A un humano para que humano parara. para que parara el volcán, también. hasta el momento en que gracias a Dios hemos ido aprendiendo. Por eso que yo te Quedaron digo, registrado mira, lo de nosotros. uno ve estas cosas y lo ve desde la historia Sí. y lo ve desde la cultura popular, porque en la cultura popular, no solo en San Juan, en muchas provincias del país, en toda la frontera, recordemos que se practica No, en el muchísimo. mundo, en el mundo. Sí, de hecho, conozco personas de otros países que su religión era brujería. Santería, no la brujería. Bueno, como la le santería. decíamos. Ajá. Que su religión es eso. Incluso magia negra. Magia negra. Está también Esa es en- su en religión. México Yo tengo está una la persona muy Santa cercana, Muerte, que es una muy religión. cercana que su religión es esa. Claro, Sí. claro. Y yo me sorprendí cuando me lo dijo porque yo no lo concebía. Acuérdate del tema de Pero- los pero- albinos Miren, en África. yo- Pero, de los pero persíes. una cosa, que yo he insistido siempre, cuando usted tiene problemas, es débil de la cabeza, usted no se puede meter en esas religiones, No, señores. ay, no. Jonan Yo me voy- González. yo me No, voy a porque es que limitar. se convierte en un adoctrinamiento, no hay Te no hay lavan el cerebro. discernimiento Tú entre lo llenas que el vacío que tú tienes, lo llenas no, con... pero que no hay discernimiento ni se analiza lo que te Sí, dicen. exactamente. Tú Tú te tiras comprendes. de cabeza. Tú tírese de cabeza. Que la cima, Dios está en la cima y usted se tira que él lo va a parar. se ¿entiendes? explotó. Ah, no era así. Miren, yo me voy a limitar a entender este problema como problemas mentales. Exactamente. Como de hecho creo a propósito que es una de las informaciones que le traía al público, que lo tiene también el joven, el señor ya, Edwin Jerónimo Mejía, El esposo de ella. que ultimó a su Ah, expareja sí, 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 en sí, un sí, sí. hotel de El la colmadero, zona el colmadero. colonial, a palos y con un blog. Sí, y que Hoy está con una la juca Oficina incluso. de Atención Permanente del Distrito Nacional ha Pero ahí decidido- había un tema de salud mental o era violencia de Eso es género. parte, yo entiendo, de Sí los y no, porque hay un problemas tema cultural. Yo heredé que yo vi a mi papá golpear a mi mamá y para mí golpear es una manera de calmar a una persona. Cuando Sí, pero una- Jona, perdona, tú tienes que estar mal de la mente para tú Ey. Hacer asumir, eso. porque ¿cuántas personas no han visto a sus padres? ¿Cuántas personas no han lo visto hacen, no exacto. Entonces, procesan bien. tiene que darse esa condición. Sí, eso No es verdad. procesan bien para llegar a un estado como este o a tomar una decisión como esta con una persona. Esa fue una muerte muy agresiva. Ujú. No es solo, qué sé yo, un disparo quizá, es tomar un alma y con sus propias manos hasta desfigurarla, Ujú. Sí. hasta ver que ha ocasionado un daño lamentable. Si tú me preguntas a mí, Este señor, lo que motivó aparentemente, porque pude escuchar al hijo de la señora que lo conozco, crecimos juntos en Los Frailes, ella era de Los Frailes por mucho tiempo, yo también de niño allá. Lo que motivó probablemente esta muerte es el hecho de que ellos aparentemente estaban en un proceso de reconciliación, ella y ese caballero, pero al mismo tiempo que se habían encontrado el sábado en este hotel de la zona colonial, y el domingo ya parece que cada quien iba a tomar su camino. Ella tenía pautada el domingo en la tarde un encuentro con sus hijos, el padre de sus hijos y una esposa de su hijo. Es decir, un reencuentro familiar que probablemente a este caballero en un momento de reconciliación no le pareció del todo bien que ella fuera a verse con el papá de sus hijos y con su familia en el Parque Iberoamericano. Esto es lo que yo pude interpretar de lo que ha pasado.
un arranque de ira y de celos aparentemente. Ciertamente. Que no justifica, por supuesto. De hecho, y la forma en que lo hizo demuestra precisamente la rabia o el resentimiento que pudo haber tenido. Lo cierto es que es un caso más de eso que hemos tenido que ver en estas últimas semanas, traumáticos, y que la justicia ya está en manos de la justicia. Sí. Decía que fue aplazado para el próximo sábado el conocimiento de esa solicitud de medida de coerción que hace el Ministerio Público, consistente también en prisión preventiva para esta persona, pero obviamente esta sí es una persona que está en condiciones de enfrentar su proceso. Ustedes lo vieron hablar con los medios de comunicación al momento de que fue detenido por la Policía Nacional. Sí. Y es una persona que quizás lo que le falta es manejo, pero también terapia, obviamente, después de este proceso. Sí, se nota que poder, lidiar con estas emociones. Se nota que no es normal porque, digo, no puede ser normal una persona que haga esto, pero no es normal porque fíjate que él no se ocultó. O sea, no se ocultó, que no se trató de irse para un sitio distinto a su lugar de origen, a su lugar. Se fue a Ocoa, de donde él es. Si tú tienes algo más planificado y eres coge para la frontera, reincidente en este tipo de actos o de hechos, o si estás en tu sano juicio, tú te vas a un lugar totalmente distinto del lugar donde te conocen. Él arrancó normal para su Ocoa. Mira, tenemos ya casi que ir recogiendo este tema y agradeciendo a nuestros queridos periodistas Ulises Jiménez y Jonan González. Una última pregunta, a ver si ustedes tienen algo de información con respecto a la infame tía, a la tía que está recibiendo, la tía de la niña de Villamella. De Villamella, a ver qué ha pasado en este caso y qué se puede esperar en los próximos días. Lo que tengo, así prontamente, así me llega a la cabeza que supe que estaba ella apelando a esos 3 meses de prisión preventiva que le dieron. No sé si Jonas tiene alguna... Sí, le rechazaron la solicitud de revisión, no sé, pero... Señores, yo quiero puntualizar que es la hermana del abuelo de la niña. Wow, no es la no, exacto. Sí, no. Es hermana del abuelo de la niña, o sea, es una tía abuela. Sí. No es una hermana de la mamá de la niña. No. Porque en un momento se dijo como que era su hermana. Que era la hermana de la madre. Es por un tema de crianza, porque fueron criadas juntas. Exacto. Fueron criadas juntas y con problemas desde la niñez. Hay un tema que siempre lo digo, señores, los que tenemos hijos, hay que tener mucho cuidado con los celos. Pero hay algo que va más allá de eso. Que va más allá. Hay algo que va más allá de eso, porque es que en lo que se basó el juez Acuo, el juez anterior a este que va a conocer la apelación, es en el testimonio de la niña. Es el testimonio que ofreció en cámara Hexel, donde ella contó. Confesó que y le cuestionaron de todas maneras. Entonces, más allá de lo que diga ahora la mamá de la imputada, la propia imputada, etcétera, es el testimonio de esa infante que ya especialistas le practicaron de atrás para adelante, de adelante para atrás. La conducta que esa niña reflejó, que fue lo que originó que la investigación a un psicólogo. Esta niña hacía cosas con sus muñecas y le decía cosas a su muñeca que los niños no se la van a inventar, en algún lado la escuchan o la ven. Wow. Pero además hay una decisión que se toma, o sea, hay un equipo de peritos que hace ese levantamiento, que toma una decisión. O sea, no es solamente que la niña lo dice, sino que hubo un equipo que hizo su trabajo y lo presentó a un tribunal, y el tribunal vio que lo que le estaban presentando eran pruebas reales, y por eso tomó la decisión que tomó. Bueno, pues con esta información y con más que sigan surgiendo y que ustedes, por supuesto, nos puedan aportar aquí en el plato del día, despedimos a Ulises Jiménez, a Jonan González. Ulises, de lo mío, de lo mío. Señores, y regresamos en breve con más noticias y también con una entrevista muy especial a una actriz dominicana que se ha destacado en Hollywood, en España, pero va hasta aquí, en el cine independiente. Ya está ahí esperando por nosotros, en un momentico está con nosotros Laura Guzmán, así que no se lo pierda. Laura Gómez. El plato